Bueno, hoy sí, hoy sí. Bueno, nuevamente saludos a todos. Ya nos habíamos ausentado, pero ya estamos aquí. Vamos a empezar el tema de hoy. Y solo quiero ver una cosita. Aquí está. Ok. Eh, Les voy a contar una historia. Hace algún tiempo había un par de hermanitos y habían decidido ir a pasar unas vacaciones con la abuelita en el campo. Y pues la abuelita tenía una granja, pero tenía varios animalitos, pero de todos los animalitos, la abuelita tenía un pato que era su preferido, era un pato bien bonito, grande, y a pesar de que algunos patos son medio enojones, que andan picando a la gente, este no, este era bien cariñoso, pero pues los niños llegaron y estaban ahí con los animalitos y les gustaba darle de comer en la mañana y hacer oficio y todo, y un día el niño quería irse a bañar a una lagunita, pero la abuelita le dijo que no, que lo iban a hacer hasta unos días después, y el niño así medio enojado, medio aburrido, sacó una resortera o una onda de su maletín. Y se fue así medio molesto porque quería distraerse un poco y empezó a agarrar piedras y le apuntaba todo y no le pegaba nada y le tiraba una hoja y no le pegaba a la hoja, le apuntaba una piedra grande y se le iba por otro lado. No tenía pulso, pues él era la primera vez que andaba jugando con una onda o resortera y ahí andaba tirándole a todo piedritas y no le pegaba nada. Entonces, así como que más molesto todavía porque no se lograba divertir como él quería, por lo menos. Decía, por lo menos pegarle algo, pues, y no le pegaba nada. Y en una de esas ya venía de regreso y la nena, la hermanita, lo encontró y se empezó a burlar de él y le empezó a hacer burla y lo empezó a molestar. Y se fue la niña corriendo para la casa y en eso él se enojó, se quedó molesto que se estaban burlando de él. Y agarra una piedra y mira, en eso sale el pato. Y le tira el londazo al pato, pero hubiera parecido que tenía, mira, láser esa onda. Y cabal le dio en la cabeza al pato y lo mató. De una vez lo mató. Y cuando él mira que el pato cae, corre y lo empieza a sangolotear y el pato pues efectivamente se había muerto de una pedrada que le dio en la cabeza. Y él tiene el pato en las manos y la nena en eso veía que su hermanita hace ¡ih! Y cuando él voltea a ver, la nena está ahí. Y la niña se tapa la boca y le dice, cállate, le dice, y agarra el pato y se va dentro del monte a ocultar el cuerpo, a ocultar la evidencia, ¿verdad? Y lo fue a poner en un montón de hojas encima y medio quería ocultarlo así, lo retiró bastante de la casa y después venía de regreso y le dice a su hermana, no le vas a decir a mi abuelita, no le vas a decir nada. Y le dice, con una condición, le dice, ¿qué le dice? Pues en los días que nos quedan de estar aquí con abuelita, tú vas a hacer todo el oficio que a mí me toque. No, que cómo va a hacer eso. Y en eso los llama la abuelita y se van para adentro. Que era hora de almorzar y se sientan a almorzar y todos, y él estaba de comer y la nena le dice, ay, qué bonitos tus animalitos, abuelita. Y el nene voltea a ver a su hermana, ¿no? Y al rato, el que más me gusta es tu pato, y le decía, al pato le decía, Amor, se llamaba el patito, la abuelita sí le decía, el que más me gusta es tu patito Amor, le dice. Y el nene voltea a ver a su hermanita, y la niña así como que, Bien nervioso. sí, él bien nervioso. En eso, al final, pues, terminaron de comer y dijeron, bueno, le dice la abuelita, bueno, Juanito, digámosle, pongámosle por nombre Juanito, te toca lavar los trastos. Ah, no, le dice a la nena, a la nena, digámosle María, te toca lavar los trastos. Y dice, fíjate que Juanito quiere hacerlo. Él me dijo hace un rato que él quería hoy lavar los trastos. ¿Verdad, Juanito? Le dice. Y el nene así como que, pero si yo los lavé ayer, sí, pero también me dijiste que los querías lavar hoy. Está bien, dice, y agarró todos los trastos y los fue a lavar. En la noche, nuevamente a cenar y la nena por ratos le decía alguna cosita del pato a la abuelita y el niño se sentía mal y todo. Y en eso, bueno, entonces Juanito lavó los trastos, hoy sí le toca a María. No, fíjate que Juanito me dijo que él quería hacerlo, que él disfrutaba lavar los trastos, le dice la nena. Y el nene solo voltea a ver a su hermana y le dice, ¿verdad? Le dice así. Sí, le dice, sí, agarra los trastos y se fue a lavar. Al día siguiente que había que barrer, ¿quién creen que barrió? Juanito. Y después había que trapear, ¿quién creen que lo hizo? Juanito. Y que había que ordenar, ¿quién lo hacía? Juanito. Y la nena se estaba aprovechando y librándose de todos sus oficios. Y así pasaron como 4 días y el nene ya no soportaba, ya no aguantaba ese hostigamiento, porque encima la nena lo molestaba con eso, no solo se aprovechaba, sino le estaba diciendo a la abuelita y tu patito que me gusta y siempre le mencionaba algo del patito.
Entonces, como después de 4 días ya el nene no soportó más. Y la abuelita estaba doblando ropa en su cuarto. Fuera. Y el nene entró al cuarto de la abuelita a decirle que tenía algo que decirle. Tengo que contarte algo, y empieza a llorar el niño. Mira, que yo no quería hacerlo, yo estaba jugando con una onda y no le pegaba nada, y de repente el pato se asomó y yo estaba molesto y sin querer le tiré una piedra y cabal le di, pero si yo no tenía pulso, yo sabía que no le iba a dar, si no le había pegado a nada. Y el pato murió y yo lo agarré y me lo llevé para adentro, y María se dio cuenta y desde ese día me ha estado va de molestar con que te lo va a decir, y por eso me obliga a hacer todos sus oficios con tal de no decirte. Entonces la abuelita se le queda viendo y sonríe y le dice, tranquilo, le dice, todo está bien. No, pero es que maté a tu pato. Le dice, tranquilo, ya pasó. Pues sí, sí, yo también sabía que había pasado esto. ¿Y por qué lo sabías? Porque ese día cuando tú le pegaste al pato, yo estaba en el segundo nivel viéndolos a ustedes desde la ventana. Y yo vi cuando tú le pegaste al pato, y vi cuando te asustaste, y vi cuando tu hermana vino y se quiso aprovechar de ti. Y he visto todos estos días que tu hermana se ha estado aprovechando de ti y recalcándote el error que cometiste, le dice. Pero yo estaba en la ventana, estaba observando lo que había pasado. Yo me di cuenta de todo. Y no te dije nada porque sabía que fue sin querer. No me enojó, sí me dolió, pero no me enojó porque fue sin querer. Y lo único que estaba esperando era que tú vinieras y hablaras conmigo. Y lo único que yo me preguntaba era, ¿hasta cuándo ibas a soportar que tu hermana se estuviera aprovechando de ti? Y qué bueno que no pasaron más días, porque ya tus vacaciones van a terminar. Y menos mal que viniste ahora. Y dice, sí, ya no soportaba, perdóname. Le dice, no importa, todo está bien, al final solo fue un pato. No tengas pena, yo amo a todos mis animalitos. Tengo más animalitos, no es el único. Yo amo a más animalitos, y pues, este patito me va a hacer falta, pero ya estuvo, no pasa nada. Entonces lo abraza. Y el nene se da cuenta que todo este tiempo había estado ocultando algo sin darse cuenta que su abuelita ya lo sabía. Ahora, algunas veces nos pasa así con Dios. Pensamos o hemos oído o hemos dicho que Él es omnipresente. Entonces, a ver, Silvia, ¿qué es ser omnipresente? ¿Qué considera usted que es ser omnipresente? Está, pero no lo podemos ver. Que está presente en todos lados. Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Qué es omnipotente, Tommy? Que se puede hacer algo. Habla de poder. Ajá, y que él puede hacer todo. Es todopoderoso. Todo, Eso todo. es Él hace todo. Él es omnipotente. Ujú. ¿Qué es omnisciente? ¿Sabrías qué es omnisciente? El que siente. Habla de conocer, Sí, habla de saber, conocimiento. de saber todo. Él lo conoce todo, él lo sabe todo, él lo puede todo, es todopoderoso. Él está presente en todos lados. Y a veces lo decimos, pero no somos tan conscientes de eso. Y a veces pensamos o sabemos que Él es, por ejemplo, omnisciente, que lo sabe todo, pero no vivimos de acuerdo a lo que creemos o a lo que hemos dicho que es Él. Y sin entrar en tantos detalles con las otras palabras de omnipotente, omnipresente, veamos solo el omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce todo lo que ha pasado. Él sabe todo. Él sabe hasta cuando tú le dices a alguien, ay, qué alegre verlo, y parece, sí, qué desgraciada esta, porque pues, Como él, tú comprenderás. o sea, él sabe realmente él sabe lo que sentimos, lo que tenemos dentro. Incluso él ve lo que Él ve incluso hasta que alguien nos salude y tal vez lo está haciendo con una mala intención. De hecho, dice la Biblia que Él escudriña lo profundo del corazón. Entonces, cuando somos conscientes de eso, empezamos a caminar de una forma diferente. La presencia de Dios está en todos lados, pero no solo su presencia, sino Él conoce todo. Incluso para Él no existe el tiempo. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, es decir, Él es el principio y el fin. Gana. Para Él no hay tiempo. Perrita quiere estar aquí también. Va para allá. Entonces, a veces actuamos y esperaríamos que Él no supiera nada de nosotros. Esperaríamos que Él no se entere de lo que hacemos, o que no se entere de cómo actuamos, de cómo pensamos. Incluso Él sabe cuando estamos pensando mal, cuando estamos teniendo un mal pensamiento.
Cuando estamos tal vez hasta, tal vez podrías estar aquí en el grupo, pero tu mente en otro lado y él ya lo sabe. Él ya sabe en qué estamos pensando. O él sabe si estás diciendo, sí, de verdad no me había puesto a pensar en eso, lo que está diciendo Lindomar. Él sabe lo que estás pensando. Entonces, cuando somos conscientes de que Él lo sabe todo, nuestro caminar debería ser diferente. Él sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Él sabe lo que estamos planeando hacer, incluso antes de que lo hagamos. Él ya lo sabe. Y hasta hay cosas que van a pasar, tal vez en el otro mes, que Tony ni siquiera tiene idea, o que Melanie ni siquiera tiene idea de qué va a suceder el otro mes. Pero Dios ya lo sabe, porque para Él no existe el tiempo. Hablábamos de que Él es el principio y el fin. Para Él no hay tiempo. Él no tiene un reloj cronológico. Eso lo vivimos nosotros, pero en Él no hay tiempo. Él conoce todo. De hecho, la Biblia incluso habla de que Él sabe cuántos días va a vivir cada persona. No hay nada que suceda fuera del control de Él. Todo está bajo su control. Y cuando somos conscientes de eso, nos damos cuenta del gran poder que tiene y de la gran misericordia. Porque incluso si conoce todo de nosotros, sabe qué nos gusta, qué nos molesta, qué nos enoja, pero también sabe nuestros pecados, sabe las cosas que hemos hecho mal, sabe aquellas cosas que nunca nos atreveríamos a decirle a nadie que hicimos. Sabe aquellas cosas que hemos hecho que nos daría vergüenza. Imagínate que, no sé si se recuerdan del programa que hubo hace muchos años que se llamaba Big Brother, Sí. encerraban a todos en una casa grandísima y habían cámaras por todos lados. Todavía hacen eso, solo que con otro nombre. Y también creo que, de hecho, eso inició en otros países. Ahora, era de que había cámaras por todos lados. Imagínate que tu vida fuera así. ¿Cómo sería tu caminar? Y si fuera pública esa vida. Ay, Hubo una película de Jim Carrey, no me recuerdo. Se llamaba The Showman. No sé si la vieron, ya es vieja la película. Trataba de un experimento que hicieron con un niño desde que nació. Le crearon todo un mundo y él era el centro del programa. Y todo el mundo miraba la vida de él, cómo fue creciendo, pero así en tiempo real. Desde que nace, cómo fue de niño, cómo lo educaron, cómo se comportaba, y había cámaras por todos lados, pero él no las miraba. Y él se topaba con vecinos que supuestamente eran sus vecinos, pero él no sabía que todos eran actores. El único que no lo sabía era él, de ahí todos los demás eran actores. Ahora imagínate que tu vida fuera así, que todos supieran lo que estás haciendo todo el tiempo. O como en este programa de Big Brother que habían cámaras por todos lados y estuvieran viendo todo lo que haces todo el tiempo. ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría, Estuardo? ¿Te sentirías cómodo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos que no nos gusta, que no nos parece y preferimos a veces manejarlas solo nosotros, pero recuerda que Dios lo sabe todo. Y cuando Él lo sabe todo y somos conscientes de eso, tenemos que también tener un caminar diferente, una actitud diferente. Porque si sabemos que Él está en todos lados y sabe de todo, y lo sabe todo, tenemos que actuar de una forma diferente. A veces, tal vez pensamos mal de algún compañero de trabajo o de algún jefe, y Dios lo sabe. Y tal vez ni siquiera tenemos un fundamento para tener un pensamiento negativo de alguien, pero Dios lo sabe. Y lo que único que Él espera es que tú tomes una actitud diferente. De acuerdo a la historia que te conté, Dios es la abuelita, pues él te está viendo desde la ventana y Él sabe lo que hiciste y lo único que espera es que no actúes mal. Lo único que espera es de que no dejes que el enemigo venga, y en este caso la hermanita jugó el papel del enemigo, y que el enemigo venga a quererte extorsionar. Y de hecho eso es lo que hace el diablo continuamente. Nos trae a la mente lo que hemos hecho, cómo hemos sido, lo que hemos hecho así a, a, en secreto. Y nos vive recordando que hemos cometido muchos errores. Incluso algunas veces nos quiere convencer que solo para esos errores que hemos cometido servimos. Viene el diablo y quiere decir, Heidi, tú solo para lo malo que has hecho sirves. Y cuando intentas hacer algo bueno, ya te la fuiste creyendo. Y eso es lo malo. A veces nos creemos lo que el diablo nos dice. Pero nuestra actitud tiene que ser diferente porque Dios ya nos vio, Él ya sabe lo que sucedió. Lo único que espera es que nos acerquemos a Él, que no nos dejemos gobernar
por las palabras que el diablo pueda usar en nuestra contra. Y créanme que a veces son muchísimas palabras, muchísimas frases que incluso a veces nuestra propia familia o seres amados, seres cercanos, han sido utilizados para hacer una condenación sobre nosotros. Cuando un papá, una mamá ha dicho, vos solo para hacerme gastar servís, vos solo para fregar servís. Esas son maldiciones. Yo para maldecir a mis hijos, yo no les tengo que decir, los maldigo. No, no tengo que decir eso. Con que yo diga, no servís para nada. Si yo le digo a mi hijo, sos un tonto, le estoy maldiciendo, le estoy diciendo algo malo. Y a veces nosotros hemos sido o fuimos criados así. No porque nuestros papás fueran malos, simplemente no sabían cómo desahogar su frustración o enojo. Que empezaban a utilizar frases sobre nosotros, pero lo que Dios quiere es que cambiemos esas frases por las que Dios dice de nosotros. La Biblia habla, por ejemplo, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso nos tiene que dar una confianza y una tranquilidad en nuestro caminar. Uno tiene que ser precavido, uno no tiene que andarse exponiendo, pero uno tiene que confiar en Dios. Es algo que yo siempre le he dicho. Ahora, pues Joshua ya está grande, ya creo que pues tal vez nunca le tuvo precisamente miedo a la oscuridad, o todavía le tiene miedo a la oscuridad, Joshua. No, y Dylan le tenía miedo cuando era pequeñito, de ahí se le fue quitando y a veces le entra un poquito de desconfianza si se siente solo, pero le digo, no, estamos confiando en Dios, confía en Dios de verdad, le pediste a Dios que te cuidara, confía en Dios. Y ese tendría que ser nuestro caminar, a ver que todo está bajo control, que aunque nos pasen cosas que no esperamos, Él tiene el control. Puede ser, ajá, O sea, yo sé, lo que vos dices es muy cierto también, pero personal también creció con Dios. Y definitivamente vamos a tener temores. Es parte de la vida también esto. Y creo que con el tiempo, como vemos que el objetivo no vale, con el tiempo se va quitando, porque aunque creamos en Dios, siempre va a estar. sí, Por ejemplo, yo soy muy desconfiada. Yo creo en Dios y yo confío en Dios, pero eso no me quita que sea desconfiada. Entonces, al final, por mucho que yo diga, bueno, yo soy desconfiada, pero sé que Dios me va a proteger a mí. Yo sé que Dios me va a quitar de eso, pero al final que soy desconfiada. sí. Eh, bueno, los temores, por ejemplo, o la desconfianza es algo que tenemos que también saber manejar, porque a veces, si no podemos controlar los temores, hay gente que vive con tanto miedo que no puede hacer casi nada. Hay personas que no les gusta salir mucho. ¿Por qué? Porque, ay, qué peligroso, que de repente chocamos o que de repente me asaltan y viven con miedo y no se puede vivir con miedo. Yo me recuerdo que de mi hermano Orlando, de mi hermano Osman, lo aprendí. Yo estaba como de 16 años o 15 y yo iba a salir a la calle, pero yo estaba a pensar en algo que había sucedido y él me dijo una frase que nunca se me olvidó y él me dijo, no podés vivir con miedo. Que si vivís con miedo, ese miedo te va a empezar a dirigir los pasos, y es verdad. Entonces, el miedo es natural, la duda es natural, la desconfianza es natural, pero tenemos que saber manejarla, no que eso nos Que maneje, no sea por que eso no nos maneje, porque si nos maneja, estamos mal y empezamos a limitar a cosas que podría Dios estar preparando para nosotros. Alguien decía por ahí, es que si es de Dios no vamos a sentir miedo, no es verdad. Los discípulos de Jesús cuando iban en la barca y Jesús no estaba con ellos y empieza aquella tormenta, ellos tuvieron miedo. Y cuando llega, no estaba Jesús con ellos, pero Jesús llegó caminando y tuvieron miedo. Y pensaron que era un fantasma incluso, y gritaron y se asustaron. Ahora y en la otra parte, en donde Jesús iba con ellos en la barca, pero se queda dormido, y empieza la tempestad, y Jesús está en la barca con ellos, y empieza las olas a sangolotear la barca. Jesús estaba con ellos, pero no tuvieron paz. Ellos tenían miedo. Es más, llegaron Jesús a despertarlo y lo mueven y le dicen, Jesús, mira que nos estamos ahogando y tú bien dormidote aquí, hasta tú te vas a morir y se va a quedar sin Dios el mundo. Le fueron a reclamar que estaba dormido y le dice, de hecho, literalmente le dice, no tienes cuidado de nosotros. En otras palabras, es un reclamo como quien dice, qué irresponsable eres.
Mira cómo estamos y tú bien dormidote. No podemos dejar que el temor nos gobierne. Está bien tener temor, es cierto. Está bien que a veces tengamos dudas, desconfianzas y todo. Pero aún en momentos difíciles tenemos que saber confiar en Dios. Y si sabemos que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo, tenemos que aprender a que Él tiene el control de todo. Aún pasen cosas malas, aún nos quedemos sin trabajo, aún invirtamos dinero en algo y de repente, ¡pum!, se nos viene al piso. ¿Alguna vez, Tony, has invertido dinero y has perdido? Okay. ¿Mm? Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra actitud tiene que ser diferente. Y no es ponernos una máscara y aparentar que no, es de verdad confiar en Dios. Entonces, necesitamos no cambiar nuestro caminar cuando sabemos que Él tiene el control, cuando sabemos que Él está bajo el control de todo, todo va a estar bien. No importa cómo se pongan las cosas, Él está en control. Y cuando somos conscientes de que Él sabe incluso nuestros errores y que su gran misericordia es nueva cada mañana, también tenemos que correr a Él. Yo le digo siempre a Yocho y a Dylan, cuando cometan un error, por favor, mientras peor sea el error, más rápido corran para con sus papás, más rápido corran conmigo. Mientras mayor sea, mientras peor esté la cosa, más rápido tenemos que correr a papá. Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. Yo les voy a leer un versículo que está en Salmo 139. Vamos a ver. Se los voy a poner. Bueno, no se los, a ustedes no se los puedo poner, pero a los demás sí. A los que están conectados. Es el Salmo 139 del 1 en adelante. Me dejan ahí. Ah, te lo voy a leer en la versión internacional, nueva versión internacional. Dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes todo. Es decir, que antes de que digamos algo, Él ya sabe lo que vamos a decir. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Mira qué bonito. Yo me imagino como que fueran, no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo pollitos. Yo tuve pollitos cuando era pequeño. Mi mamá cada rato me andaba comprando pollitos. Entonces, si se recuerda, Silvia, que mi mamá cada rato, y A cada rato le compraba a cada rato se me moría. hace tardar años en conseguirle que él Exacto. Y yo me recuerdo que una vez tuve un pollito, una vez de tantas, mi mamá me compró un pollito y yo me lo llevé a la cama. Era de día y yo jugando, y de repente me quedo dormido y cuando me desperté voy a buscar al pollito y casi en una medio vuelta lo apaché y lo maté. Pero bueno, se me figura así agarrar un poquito con la mano y cubrirlo. Como que Dios viene y nos cubre de esa forma, porque dice, me cubres con la palma de tu mano. Imagínate, Tony, que estás descansando y tal vez tienes alguna preocupación, estás en tu cama, pero cuando vos confías en Dios, vos vas a poder, como que pudieras sentir o pudieras, de forma, como un ejemplo, sentir que su mano está sobre vos. Y vas a sentir paz, vas a sentir tranquilidad. O Heidi, en medio de los temores, sentir que Dios te cubre y te protege así entre sus palmas. Él te mete en el huequito de su mano y ahí te protege. Esa es la confianza que Él quiere que tengamos. Aquí dice, tu protección me envuelve por completo. Entonces tenemos que aprender a vivir confiados, con precaución, pero confiados. Y que no importa los errores que hemos cometido, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo para perdonarnos. Les voy a leer. Solo, como dice el rey David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace confiar. En medio de la guerra, David podía vivir confiado a pesar de las dificultades que están pasando, ¿verdad? Pues, muchas veces nosotros tenemos guerras económicas, guerras dentro de la misma familia, tal vez hasta en el mismo matrimonio, los jóvenes, guerras también hasta por miedo, ¿verdad? Duro, pero como decía David en medio de la dificultad, que él
vive confiando en Dios. Tenemos que tener la confianza de Así que es. Él tiene el control, el cuidado de cada uno de nosotros, del futuro de nuestros hijos. Muchas veces nosotros como padres nos afanamos y tenemos miedo por el futuro de nuestros hijos, pues es normal, pero también tenemos que aprender a vivir confiados de que Dios tiene el control y el cuidado de cada uno. El salmo que dice Sandri es el Salmo 4:8 y dice justo así, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo que nos tiene que hacer vivir confiados es Dios. No dice aquí, fíjense que David cuando escribe este salmo lo escribe en medio de una batalla. Él estaba en un campo y rodeado de enemigos. Y una noche dijo, en paz me acostaré y así voy a dormir. Dijo, porque quien me hace vivir confiado no es mi ejército, no son mi guardia de seguridad. Él tenía unos valientes, tenía valientes que, que eran sus escoltas personales, que lo protegían. Era gente verdaderamente impresionante. Dice la Biblia que habla un poquito de ellos. Hay una parte donde dice que había uno que agarró una espada y empezó a batallar contra filisteos y mató a todos los filisteos que vinieron en contra de él. No recuerdo qué gran número fue en contra de él, ahorita no tengo el dato, pero dice que fue tanto el ímpetu con el que lo hizo, que la espada se le quedó pegada a la mano porque se le allagó la mano. Me imagino que de tanta fuerza se le empezó a abrir la mano. No sé si Silvia se recuerda cuando nuestros hermanos tocaban en los desfiles del colegio, que se les abrían las manos llenas de, se les ampollaban y empezaban a sangrar. Pues yo me imagino que este soldado, este era uno de ellos, agarrado la espada con tanta fuerza que se le empieza a sangrar la mano y dice que se le quedó pegada la mano. Me imagino que con la sangre, las ampollas y todo se le quedó pegada, pero fue tanto su valor que nunca soltó la espada. Él era uno de los guardias personales de David. Había otro que mató también a un gigante y era uno de los que protegían a David. Sin embargo, ese séquito personal, esa escolta personal que tenía David no era quien lo hacía vivir confiado. Quien lo hacía vivir confiado era Dios. No era toda el dinero, la gloria que tenía, el poderío que tenía David lo que lo hacía vivir confiado. Lo que lo hacía vivir confiado era Dios. Y en medio de esa batalla, escribe ese salmo. Quien me hace vivir confiado es Dios. Necesitamos aprender a confiar en Él. Y les voy a leer otro versículo. Que está en Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Es un versículo muy conocido. Y dice así. Dice el 14, vamos a leer. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense que este versículo es tan impresionante y incluso mucha gente lo ha utilizado, pero si lo leemos así despacito por partes, así de una forma, solo tomando ciertas partes, dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, está hablando de gente que conocía de Dios. Aquí todos sabemos quién es Dios, ¿verdad? Todos tememos de Dios, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraran y buscaran mi rostro, dice. Aquí nos está llamando a que también nos acerquemos a Él, a que busquemos de Dios, a que oremos, a que tengamos una plática con Él. Procuremos hacerlo. Y se convirtieran de sus malos caminos. Yo siempre lo he dicho, todo mal camino es aquel que no lleva en primer lugar a Dios. Si tú estás haciendo algo, si Estuardo está trabajando en una empresa y está haciendo las cosas bien y es un excelente, pero no pone a Dios primero, es un mal camino el que está haciendo. No tiene que estar metido en drogas, no tiene que estar metido en el narcotráfico, no tiene que estar metido haciendo cosas mal. Si no tiene a Dios en primer lugar, es un mal camino. Porque en algún momento, incluso hay otro versículo que dice, hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su final es de muerte. Imagínate. Podrías vos estar haciendo, Tony, algo muy bueno, pero si no tenés a Dios en primer lugar, es un mal camino y te podría estar conduciendo a la muerte. Entonces dice, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Volviendo al ejemplo del niño del patito, del asesino del patito, donde empezamos. No contaba la historia porque no estaba. Bien. Hombre, los de Ecuador. Los de Ecuador no se habían conectado. Ahora van a tener que volver a oír el mensaje para oír toda la historia. Bueno, en el caso de la historia del asesino del patito,
Este niño andaba por un mal camino. No porque había matado al patito, sino porque no había ido a confesar su error. Y entonces, ¿qué pasó? La hermanita se estaba aprovechando de él. Y es lo que el diablo hace continuamente con nosotros. Tenemos que ser conscientes de que Dios ya lo sabe, no podemos ocultarnos. David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al monte más alto, ahí te voy a encontrar, ahí vas a estar tú. Y si me metiera a lo más profundo del mar, ahí estarías tú. Joshua, mírame, el teléfono está sonando, porfa, solo colga. Por favor, gracias. Entonces, David decía, ¿a dónde me puedo ir a esconder? No importa. Denme, aunque te encierres en tu cuarto con tu esposo, Dios sabe qué van a hablar. ¿Sí? Dios sabe cómo te va a hablar Él, cómo le vas a hablar tú. Él ya lo sabe. Antes de que lo digas, Él ya lo sabe. Y así es con todos nosotros. Y entonces tenemos que ser conscientes y nuestro caminar debería ser diferente. Nadie es perfecto. De hecho, quienes hablan no lo es, obviamente. Pero soy consciente que Dios está viéndome continuamente. Eso es como cuando uno hace tantas cosas buenas, pero con una mala que uno ya todo. Y eso siempre lo hablamos con mis hijos, ¿verdad? Que muchas veces tenemos cosas buenas, pero nuestra actitud y es de todo. En el hogar, en el trabajo, puedes ser buen trabajador, a veces tus actitudes hacia las demás personas, hacia los demás, ya estás fallando. Entonces, muchas veces tienes que cambiar en todo. Cambiar En todo tenemos que cambiar, porque Pues, si vamos a cambiar en nuestro hogar, pero en el trabajo vamos a hacer las cosas mal, estamos igual, o viceversa. Vamos a cambiar en el trabajo, pero en el hogar, para mí, no estamos No, de haciendo hecho, nada. hay un dicho que dice candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, a veces hacemos eso, pues estamos en otros lados, en la iglesia, con trabajo, con amistades, somos una cosa. Pero adentro de nuestra casa somos otra y es donde tenemos que trabajar. Tenemos que ser conscientes de los errores que cometemos. Y como decía, mientras más feos sean nuestros errores, con más rapidez tenemos que ir a los pies de Cristo. A decirle, perdonadme, mira, yo no puedo con esto. Y para ir terminando, recuerdo que en una oportunidad, creo que lo comenté aquí, yo ya iba a la iglesia y mis papás tenían casa de huéspedes y en una oportunidad un huésped se puso muy brincón conmigo y en una de esas ya me había provocado mucho y paramos peleándonos. Al final, pues gracias a Dios, él no me pegó, yo sí le pegué a él y yo estaba muy molesto y fue en la noche, mis papás se levantaron, se despertaron los huéspedes, a mí me estaban agarrando entre 3 o 4 personas, incluyendo a mi papá, y yo no me calmaba. Y esta persona me decía, después me dijo, yo pensé que eras cristiano, le dije, pues también soy hombre, le dije, y me dejé ir otra vez. Pero me agarraron. Pero el punto principal fue que yo llego a mi habitación y yo tenía un espejo de cuerpo completo. Y cuando yo entro al cuarto y me miro en el espejo, yo cargaba una playera blanca, perdón, y un pantalón celeste claro. Y yo estaba como que me hubieran echado una cubetada de sangre encima. Y cuando yo veo toda esa sangre, yo dije, me puyó, dije, este me cortó con algo. Y yo empecé a buscar, y dije, ¿dónde está? ¿Dónde está el chorrito? Porque y dije, no, no me pegó en la cara, la nariz es muy escandalosa. Y dije, si me hubiera pegado, pues ahí está el gran sangrerío. Pero no, y dije, no, no me pegó. Y que sí, cuando me voy dando cuenta, yo no tenía nada. Lo único que tenía eran los nudillos, así un poquito feos, pues, porque yo le había pegado. Y la sangre que yo tenía era de él. Y cuando yo me voy dando cuenta de eso, me da una gran vergüenza. Me sentí tan mal y empiezo a llorar. Yo estaba solito en mi cuarto, yo estaba encerrado y me pongo a llorar y me pongo en el piso a llorar y empecé a pedirle perdón a Dios y yo le dije, si yo un día voy a atreverme a hablar de ti, o si un día se me va a ocurrir decir que soy tu hijo, yo no puedo ser esta porquería de gente que soy. Entonces le dije, yo no puedo cambiar solo. Yo reconozco que estoy mal, pero reconozco que te necesito. Por favor, ayúdame a cambiar. Solito no voy a poder. Y ahí empezó Dios a trabajar en mí. Yo creo que a veces hasta me paso, porque a veces cuando debería reaccionar, a veces no reacciono. Poco a poco fue trabajando Dios en mí. Yo había sido una persona muy violenta tal vez, pero Dios fue cambiando, ayudándome a cambiar. Fue cambiándome poco a poco. Entonces, de alguna forma, cuando nos damos cuenta que necesitamos cambiar, ese es el primer paso. Y cuando tú cometas un error, queja con Dios porque Él te está viendo desde la ventana. En el segundo nivel, ahí está viendo para abajo tu caminar.
Y Él vio cuando cometiste los errores. Lo único que espera es que corras a Él. Yo creo que es el tiempo de que estamos empezando un 2025. Creo que un muy buen inicio es reconocer que hemos cometido muchos errores, que el 2024, como decimos aquí en Guate, planchamos varias veces. Cometimos diferente clase de errores, cuando nos enojamos más de la cuenta, cuando hablamos más de lo que debíamos haber hablado, cuando hablamos cuando tendríamos que haber callado, cuando gritamos y tal vez lo único que teníamos que hacer era escuchar, cuando nos apresuramos a tomar decisiones, cuando en realidad lo que teníamos que hacer era sentarnos, calmarnos y esperar tal vez hasta el día siguiente para tomar decisiones. Yo creo que es una muy buena forma de empezar el 2025, reconociendo que tal vez el 2024 no terminó tan bonito o cometimos muchos errores en nuestro caminar, pero que este año podríamos ponerlo de meta, ponernos de meta, empezar a cambiar, empezar a trabajar más en esas áreas que sabemos, que tenemos que trabajar. No porque creamos que estamos bien, quiere decir que estamos bien. Entonces, yo sí quiero animarte, animarnos a todos a que nos detengamos a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo las cosas como a Dios le gusta? Ay, no sé. Bueno, entonces voy a investigar. Voy a ver qué es lo que realmente le gusta a Dios. Dice la Biblia, el versículo que leíamos, y buscaran mi rostro. Si ustedes buscaran mi rostro, dice Dios, es conocerlo a Él realmente, no solo ver la cara, no, se refiere a conocerlo abiertamente. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Es a través de la palabra. Jesús dijo, escudriñen la palabra porque ella da testimonio de mí. ¿Tú quieres saber cómo es Jesús? ¿Te gustaría, Mel? Escudriñar la palabra. Jesús lo dijo, esa palabra es quien da testimonio de mí. Entremos en oración, platiquemos con Dios. Una plática normal. Cuando vas en el carro, Tony, o vos, Estuardo, vas para el trabajo, estate platicando con él. No pongas música. Fíjense que yo hacía mucho eso. Yo en el camino, solo bueno, Señor, gracias a Dios, y ya, me iba. Y empecé a cambiar, y después empecé a cambiar, y decía, bueno, tardo tanto tiempo en llegar, bueno, voy a orar unos 20 minutos. Fui cambiándolo, y hasta que me di cuenta, a veces tardo, bueno, ahorita el tráfico no ha estado tan fuerte porque no han empezado las clases, pero cuando ya están las clases normales, yo tardo casi 2 horas para llegar al trabajo. Y ahora vamos a ahora, no, siendo esas 2 horas para llegar al trabajo, un poquito menos de 2 horas, 1 hora 45 por lo menos para llegar a mi trabajo, yo oraba 20 minutos, 15 minutos y el resto me iba oyendo música o ponía videos para oír algo. Y empecé a cambiarlo. Y poco a poco lo fui cambiando. Y no sé en qué momento, cuando yo me empecé a dar cuenta, yo ya llegaba al trabajo y yo seguía orando. Llegaba al trabajo y seguía platicando con Dios, entraba a la oficina y todavía seguía, ya estando en la oficina a veces me sentaba y en un momento le decía, amén, porque no había terminado de hablar con él en todo el camino. Y empecé a cambiarlo. Yo te quiero animar a que empieces a cambiar, a que hables más con Dios, a que busques más de Dios. Yo no te voy a decir, yo soy el ejemplo de perfección. No, lo que te quiero decir es, yo he reconocido mis errores y estoy tratando de trabajar en esos errores. Y si en este 2024 cometí errores, yo quiero que este nuevo año sea diferente, tener una actitud diferente, tener algo diferente para Dios. Y no importa los errores que hayamos cometido, su misericordia es nueva cada mañana. Él murió en la cruz para perdonar hasta los errores que no hemos cometido. Solo tenemos que buscar su perdón. La Biblia habla de que Moisés era alguien que conocía a Dios cara a cara. Y fíjense que una vez sus hermanos, los hermanos de Moisés, María y Aarón, murmuraron en contra de Moisés. Se pusieron a criticar a Moisés, a su hermano. Y es increíble. No les voy a buscar el versículo, pero hay una parte en donde Dios les dice, yo a ustedes les hablaré a través de profetas y a través de parábolas, pero a Moisés le hablaré claramente, como quien habla con un amigo, porque ellos se atrevieron a murmurar en contra de Moisés, y cuando murmuraron a Dios le ofendió que murmuraran en contra de Moisés.
porque Moisés había sido puesto por líder en Israel. Pero estos dos dijeron, ah, ¿y por qué solo a él? Y eso no le gustó a Dios. Dijo, ¿cuál es el problema? Entonces, Moisés hablaba con Dios de forma abierta. Y tal vez por eso es que hasta el día de hoy su nombre es tan importante entre los héroes de la fe. Yo quisiera que tu nombre fuera importante, que hubiera, si se siguiera escribiendo otro libro de Hechos, capítulo 29 de Hechos o el capítulo 30, en donde dijera, ¿y qué podríamos decir de Bertita, que a pesar de muchas dificultades, pero fue fiel hasta el final? Que hubiera una parte donde dijera, ¿y qué podría decirles de Gaby? Que desde su juventud se la creyó que yo quería usarla y quería levantarla. Y que diga ese mismo versículo, no es Gabriela, es Gaby. Que dijera lo mismo de Heidi. Que hubiera una parte que se pudiera escribir, que Dios siguiera inspirando para escribir y que dijera, ¿y qué podría decirle yo de Melanie? ¿Hasta dónde creyó que la podía llevar? Y lo hice porque me creyó. Soñó por tener un hogar que me agradara y lo obtuvo. ¿Mm? Y así cada uno de nosotros. Que se siguiera escribiendo un libro en donde se hablara de ti como alguien que le creyó a Dios, que confió en Él, que no fue perfecto o perfecta, pero que luchó por hacerlo sonreír. Que Dios pudiera decir eso de Mayrita, de Xiomara, de Guadalupe, de Frank y Lady, que a pesar de que hubieron dificultades en su nación, fueron personas que sus rodillas conocían el piso. Que pudiera decir eso Dios de cada uno de nosotros, de Mari, de sus hijos, etcétera. Yo creo que es un muy buen momento para empezar o para agregar a nuestros planes para este año. Es decir, voy a cambiar mi forma de ver a Dios. Voy a acercarme más a Él. Voy a cambiar mi caminar. Porque Él me está viendo. Porque Él es omnisciente y merece que yo cambie. ¿Qué tal si terminamos orando? Amén. Amado Padre, bendito Rey de Gloria, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tu bondad y misericordia ha sido grande, Señor. Nos has permitido, Señor, terminar un 2024 de tu mano, mi Dios, porque si no hubiera sido así, no hubiéramos llegado a esta fecha. Pero tu bondad, Señor, y tu gran amor nos ha protegido. En este momento, Señor, yo bendigo a cada uno de mis amigos, mis familiares, Señor, aquí presentes, los que están conectados, Señor, esa hermosa familia en Ecuador, Señor, que me has dado. Yo los bendigo a cada uno de ellos, Padre. Yo declaro tu bondad, tu fidelidad, Señor, que va a resplandecer sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que nos ayude, Señor, a caminar conforme tu voluntad. Padre, perdona todos los errores que hayamos cometido, Señor. Perdónanos, Señor. No era nuestra intención ofenderte, como con la historia del niño, de Juanito. No era la intención de matar al patito, Señor. Nuestra intención no era herirte. Por favor, bendito Dios, danos una oportunidad de enmendar nuestros errores. Danos el tiempo para demostrar, Señor, nuestra gratitud hacia tanto amor derramado por nosotros. Te ruego, Señor, que bendigas grandemente a cada uno de los que están conectados y cada uno de los que estamos aquí, Señor, de forma presencial. Que tu bondad, tu misericordia, Señor, se extiendan. Que la gente que nos rodea, Señor, pueda ver que tú estás con nosotros, no porque seamos buenos, sino porque tú eres hermoso, eres bueno, Señor, porque el bueno eres tú. Te ruego, Señor, que por favor bendigas grandemente este hogar, Señor, que nos ha abierto las puertas de esta casa para poder compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, quiero suplicarte, mi Dios. Bendice grandemente a Tony, Señor, y a mi hermana, Señor, por darnos la oportunidad de estar en esta casa compartiendo de tu palabra. Por favor, Señor, dales más de lo que han provocado en ti. Por favor, mi Dios, guárdalos, cúbrelos, protégelos. Señor. Hacia sus hijas, Señor. Te pido, Señor, una protección grande sobre cada una de sus hijas, sobre sus bienes, sobre las cosas que les estás dando y las cosas que les vas a dar, Señor. Que envíes ángeles a protegerles en su salir y en su entrar, Señor, en su caminar, en su levantarse, en su acostar, Señor. Por favor, que protejas incluso, Señor, durante sus sueños, Padre.
Te lo ruego, mi Dios. Te pido que bendigas grandemente, Señor, a Estuardo. Padre, lo has puesto como cabeza en su hogar, Señor. Dale la sabiduría para poder, Señor, dirigir su hogar. Porque eres tú, Señor, quien lo escogió para dirigir su hogar. Ayúdalo, Señor. Te pido, mi Dios, que bendigas grandemente a Bertita, Señor. Te lo ruego, mi Dios. Que tu bondad, Señor, esté sobre ella, mi Dios. Por la fidelidad que te ha demostrado, Señor. Te lo ruego, Señor. Que la gente que la rodea, Señor, pueda ver que tu mano está con ella. Que nunca está sola. Dice el Señor, Bertita, has dicho que estás sola cuando vas caminando. Te has sentido sola, dice el Señor, pero mi mano está contigo. Bertita, dice el Señor, hace unos días ibas caminando y sentías que estabas sola y que no contabas con nadie, dice el Señor. Y lo dijiste, no cuento con nadie y yo estoy contigo, dice el Señor, Bertita. No tienes derecho a sentirte sola, dice el Señor, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Oh, bendito Dios. Bendigo la vida de Heidi, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tenerla con nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, estar cerca. Te ruego, mi Dios, que tu gloria se manifieste sobre su vida. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los que están conectados, Señor. Bendigo la vida de Mari, Señor, de su hogar, de sus nietos, de sus hijos, Señor, de su esposo, su matrimonio. Señor, ella no se cansa de pedir por su familia, por sus hijos, Señor. Por favor, Padre, que tu gloria sea manifiesta en ese hogar, en cada hogar de sus hijos, en cada caminar de sus hijos. Has tenido temor, dice el Señor, por uno de tus hijos. Yo lo voy a traer a ti y lo voy a traer a mí, dice el Señor, para que veas que me va a servir. Y a ti porque se distanció de ti, dice el Señor. Yo tengo cuidado de él, dice el Señor. Tú no me has hablado de esto, Mari, tú lo sabes. Pero dice el Señor, yo lo traeré a ti también. Volveré su corazón a ti. Solo no temas, dice el Señor. Bendigo la vida de Frank y de Lady, Señor, de sus hijos. Una nueva oportunidad me pediste, dice el Señor, yo la daré, dice el Señor Frank. Bendigo tu caminar, bendigo tu economía, bendigo tu trabajo, bendigo tu mesa. Tu mesa va a dar comida a mucha gente, dice el Señor. Te bendeciré para que des a otros incluso. Solo sé fiel, dice el Señor. Bendigo la vida de Guadalupe, Padre Santo, en el nombre de Jesús, protégela, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor, bendigo a su familia, bendigo su hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Ten misericordia sobre Xiomara, Señor, sobre su hogar, sobre su organismo, sobre su cuerpo. Hecho fuera toda artimaña del diablo que se ha levantado en contra de Xiomara en el nombre poderoso de Jesús. A la abogada Ruth, Señor, yo bendigo a Ruth con toda bendición de los cielos. Te ruego, Señor, ten misericordia. Por Mayrita, Señor, por su familia, por favor, mi Dios, haz tu obra perfecta en ellos. En tus familiares, Mayra, yo declaro la misericordia de Dios. Y así por Sandra, por Verónica, Señor, por Maribel, mi Dios, por su hogar, por su matrimonio, Señor, por sus hijos. Bendigo la vida de Silvia Rodríguez, Señor, y de Omar y Vicky, Señor. Te doy gracias porque después de tanto tiempo, Señor, ellos siguen siendo parte de este grupo. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerlos. Danos la oportunidad de oír muchos testimonios de todos los que están aquí conectados, Señor, de que tu gloria está con ellos. Nuevas ideas, nuevas oportunidades vienen, Lady, para ti, para Frank y Lady. Nuevas ideas. No te desesperes, dice el Señor. Hay una nueva etapa que viene para ustedes, Frank y Lady. Preparen su corazón porque viene una nueva etapa. Algo nuevo, grande viene para ustedes. No es solo un decir. Lo han estado esperando. Solo preparen su corazón.
Padre, gracias por esta reunión, gracias por mi vida, gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, Señor. Y perdón porque también he fallado. Perdón porque he cometido errores, Señor. Pero ayúdame a ser más como tú. Por favor, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén. Y todos decimos Amén. 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 Amén, amén. Amén, amén. Pastor, bendición. Bendiciones, Frank. La voz del Pastor. locutor. Silvia, Bendiciones. bendiciones. Lady. Amén, pastor. Ahí andan tus peques, Frank y Lady. Bendiciones. Mi Mari, gracias por conectarse. Gracias a todos por conectarse. Dios los bendiga grandemente. Son una bendición. Gracias por estar con nosotros. Y pues a partir de ahora, todos los sábados, si Dios lo permite, si hay algunas actividades, pues tal vez es donde hacemos pausas, pero estamos aquí al pie del cañón sirviéndole a Dios. Se les ama bastante a todos ustedes. Mayrita, gracias por hacer el espacio y conectarte. Ruth, bendiciones, abogada. Gracias por estar aquí. Se me cuidan bastante. Yo me despido de ustedes. Nosotros aquí todavía seguimos con un Fuerte par de abrazo. cositas. Se les ama bastante. Dios los bendiga grandemente. Por favor, ahí comparten este mensaje cuando les pase el link de que lo subí a YouTube. ¿De acuerdo? Bendiciones. Ahí nos vemos. Amén. Bendiciones.